como les había comentado la anterior semana, vamos a empezar con la temática de la segunda parte del semestre, que tiene que ver con este concepto importante que son las estructuras de datos. Pues, a ver, ya habíamos anticipado un poco con el tema de las genéricas, que una de las temáticas en las cuales se puede aplicar lo que es genéricas vienen a ser estas estructuras de datos. Entonces, en este sentido, a ver, vamos a definir un poquito lo que es una estructura de dato. Y bueno, básicamente vendrían a ser abstracciones que me permiten almacenar varios datos o colecciones de datos. ¿En qué sentido son abstracciones? Son representaciones de muy alto nivel sobre las cuales vamos a empezar a definir algún conjunto de, de características que me permitan conceptualizar cómo almacenar un conjunto de datos y sobre todo cómo operar con ellos, con esos datos, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante estudiar estas estructuras? Porque, como ustedes saben, para resolver un problema del mundo real a través de programación, lo que nosotros hacemos prácticamente es representar lo que vemos en el mundo real, y algo que tenemos que representar muchísimo es datos, ¿ya? Y hay muchos problemas en el mundo real que requieren realmente que desarrollemos o conozcamos algunas formas de representar la información que sean idóneas y adecuadas, ¿no?, para resolver algún problema específico. Y muchas veces vamos a recurrir a estas construcciones abstractas que vamos a definir a partir de ahora como estructuras de datos para poder nosotros representar información para resolver un problema. Y entonces, en este sentido, a ver, definiremos a una estructura de datos como un tipo de dato abstracto que me permite almacenar colecciones de información, conjuntos de datos, ¿de acuerdo? Que además están asociados a un conjunto de operaciones que se pueden hacer con estas colecciones de datos. En términos generales, las estructuras de datos las vamos a concebir siempre como aquellas contenedoras o aquellos almacenamientos que pues van a tener un carácter dinámico. ¿Qué significa esto? Que a medida que nosotros requiramos espacio, pues se nos va a asignar, y cuando ya no querramos usar algún dato, probablemente también ese espacio se va a liberar. A eso se llama que nuestra estructura administra, ¿no?, de forma dinámica, digamos, la colección. Es decir, crece y decrece por demanda, ¿ya? Cuando hablamos de una estructura de datos, y al decidir o al definir que esta es a su vez una abstracción que me permite almacenar datos, varios datos, entonces por un lado yo tengo que ponerme a pensar la forma en cómo se van a almacenar esta colección de datos, a lo cual le solemos nosotros llamar la organización, cómo vamos a organizar el almacenamiento de estos datos. Y por otro lado, tenemos que estar conscientes que en estas estructuras de datos no es suficiente almacenar información, sino que probablemente cuando nosotros trabajamos con algún dato, ya sea simple o ya sea compuesto, o cuando yo tengo una colección de datos, es porque probablemente queremos hacer algo con esa información. Por lo tanto, asociado a este conjunto de datos que vamos a almacenar, pues se tienen un conjunto de operaciones que en esencia debería permitirnos insertar un dato, eliminar un dato, acceder a los datos o hacer consultas sobre esta estructura.
de datos. ¿Ya? A todo ese conjunto de operaciones le vamos a decir administración de la estructura, ¿de acuerdo? O cómo se administra esta colección de datos que la estructura va a almacenar. Algo que tenemos que considerar es que las estructuras de datos tienen una condición que probablemente está implícita, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una colección de datos, y es que todos los datos hacen referencia a un mismo tipo. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una colección de números, indirectamente estamos hablando también o implícitamente estamos pensando en que todos los datos de esa colección van a ser valores numéricos, ¿correcto? Si nosotros hablamos de una lista de estudiantes, entonces implícitamente estamos pensando que esa colección va a ser de algún tipo específico, como por ejemplo estudiantes, ¿ya? Eso es. Pero, a ver, las estructuras de datos, dependiendo, ¿no? de cómo organizamos el almacenamiento de estos datos o qué operaciones queremos privilegiar o tener sobre la colección de datos, se clasifican de distinto modo. ¿Ya? Sin embargo, estas siempre nos sirven para representar información. Como les anticipaba, si consideramos el cómo vamos a almacenar los datos, pues podríamos decir que una clasificación macro de las estructuras de datos vendrían a ser las estructuras de datos lineales y las no lineales. Luego vamos a hablar un poquito cuándo se dice que es lineal y cuándo se dice que es no lineal, la organización del almacenamiento de esta información. Y si nosotros vemos las operaciones que deberían regir a la estructura, entonces podemos tener a su vez dos grandes grupos de estructuras. Aquellas que tienen operaciones restringidas, es decir, cuando nosotros tenemos la colección, pero probablemente lo que más pesa de esa colección es cómo nosotros operamos con los datos que estamos almacenando. Entonces, en este caso, a esa clase de estructuras en las cuales la operación es muy importante y en la mayoría de las veces de estas estructuras no te permiten hacer cualquier cosa con la colección. Entonces empiezan a restringir las operaciones, probablemente no tanto en las cosas que debería saber hacer, sino más bien en el cómo las hace. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el insertar, dependiendo de las estructuras, hay algunas que determinan de manera automática cómo y dónde se inserta la información y probablemente muchas de ellas van a seguir o van a regirse bajo algún otro modelo que me permita administrar la colección de la información para algún fin específico. ¿De acuerdo? Y por el otro lado tenemos estructuras de datos que básicamente su misión es almacenar información. ¿De acuerdo? Y sus operaciones no tienen mayor restricción o algunas limitaciones o condiciones, digamos, para poder administrar esta estructura. ¿De acuerdo? En el curso nosotros vamos a catalogarlas por ambos lados, pero vamos a estudiar sobre la base de la organización. Entonces, primero vamos a venir a revisar un poquito lo que vendrían a ser las estructuras de datos lineales. Ya las estructuras de datos lineales son aquellas estructuras que, como su nombre dice, almacenan los datos en una linecita. Si tú te pones a pensar y ubicas los datitos y los puedes ubicar en una línea, entonces a eso se llama una estructura de datos lineal. ¿Esto qué significa? Que cuando tú organizas, ¿no?, el almacenamiento de esta información, así como en una línea, siempre después de un dato va a haber exactamente uno y antes de un dato va a haber exactamente uno si estuviera. ¿Ya? ¿Esto qué significa?
que cada elemento en esa línea imaginaria que tú te puedes trazar, digamos, como la forma de almacenamiento, va a estar ubicado exactamente en una posición relativa en la colección y viceversa. Si tú tienes una posición en la colección, entonces esa posición solamente tiene razón de ser si es que allí vive un dato, ¿de acuerdo? Si vive algún elemento de la colección. Esa cualidad, a su vez, es una que se realza, ¿no?, en la definición de las estructuras de datos cuando se dice que es de carácter dinámico, es decir, decrece por demanda, ¿ya? Bien, entonces, cuando se habla de estructura de datos, es muy común hablar de estos conceptos como, por ejemplo, sucesor, antecesor, ¿no? Y en el caso de las estructuras de datos lineales, pues siempre todo elemento, como les comentaba, a lo sumo puede tener un sucesor y a lo sumo puede tener un antecesor. Y eso asegura que los datos estén organizados en un almacenamiento lineal, ¿ya? Eventualmente es posible, fíjense, que haya elementos que no tengan antecesor. Esto va a depender también de la estructura de datos que vamos a diseñar o que pretendemos, ¿no?, modelar. En el caso de esta colección, fíjense, esta colección de elementos podríamos decir que están en un formato de organización lineal. Cada elemento está ubicado en una posición, ¿ya? Y cada elemento respecto a su posición, fíjense, puede identificar con mucha propiedad cuál es el elemento antecesor y cuál es el elemento sucesor. Y todo de qué depende de la posición en la que vive. Estamos diciendo que hay elementos, eventualmente, esto va a depender de la estructura, pero eventualmente puede haber algún elemento que no tenga antecesor y puede haber un elemento que no tenga sucesor, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos dentro de la organización del almacenamiento podrían jugar el rol de ser el primer elemento y el último elemento. Fíjense que esta manera de abstraer esta colección de datos es muy similar a que si nosotros estuviéramos hablando de arreglos, ¿de acuerdo? Los arreglos en este sentido vienen a ser estructuras de datos o tipos de datos compuestos cuya misión es almacenar colecciones de algún tipo, colecciones de datos de algún tipo, ¿cierto? ¿Qué nosotros sabemos de los arreglos? Pues que los arreglos tienen usualmente un tamaño determinado y que además cada elemento vive en exactamente una dirección, ¿cierto? Eso sabemos de un arreglo. Entonces, si nosotros hacemos la relación de un arreglo unidimensional, un unidimensional sería una estructura de datos de carácter lineal, es decir, su organización es lineal. Y si recordamos un poquito lo que era asignación de memoria, pues ahí nos damos cuenta que esto es mucho más evidente, digamos, con un arreglo, debido a que no solamente conceptualmente nosotros tenemos esa noción, ¿no es cierto?, de la linealidad antes, después, primero, segundo, tercero, sino que también en la asignación de memoria, pues hemos evidenciado que en la memoria también se tiene algo así, primera dirección, segunda dirección, tercera dirección y así sucesivamente. Entonces existe una suerte de ubicación para cada uno de estos datos, ¿de acuerdo? Y su ubicación es lineal. A eso se le llama estructuras de datos lineales. Dentro de este conjunto de estructuras, existe una gran gama de estructuras de datos, como por ejemplo las listas, pilas, colas, conjuntos, mapas, tablas. Pueden haber arreglos de sufijos, arreglos de prefijos. Hay bastantes estructuras de datos lineales, ¿ya? Pero a medida que empiezan a surgir estructuras de datos lineales, muchas de estas suelen responder o suelen ser diseñadas para dar soporte a algún tipo de problemas. ¿De acuerdo? En el caso de nuestra materia, la misión de la materia es básicamente introducir conceptualmente qué es una estructura de datos lineal
y basarnos en las esenciales. ¿Cuáles son las esenciales de las estructuras de datos lineales o las básicas también que se llaman? Son estas tres: las listas, las pilas y las colas. En muchos libros incluso solamente las, las identifican a las pilas y a las colas, en el entendido de que probablemente alguna versión de estas podría formarse como una lista. Nosotros las vamos a diferenciar porque conceptualmente, desde el punto de vista de la concepción de estas estructuras, pues toditas ellas están pensadas para representar colecciones de información de manera diferente. Los nombres de las estructuras de datos, por lo menos de las lineales, son bastante dicientes. ¿Qué significa esto? Que el nombre ya per se te puede dar una idea de qué se trata cada una de estas estructuras de datos, ¿no? Y lo que vamos a hacer entonces es ir revisando qué básicamente es lo que es cada una de estas estructuras de datos y qué trata de modelar, digamos, o qué conjunto de datos te permite representar estas estructuras o cuándo estas estructuras podrían ser una muy buena estructura para representar datos de algún problema que tú quieras resolver. Dentro del área de programación les cuento, lo que nosotros vemos en las materias es lo mínimo. El área de programación es un área bastante grande, bastante amplia, y existe tantas cosas que uno puede aprender y aplicar para resolver problemas mucho más complejos de los que nosotros vemos, que es pues extenso, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba al principio, nuestra intencionalidad es que ustedes primero sepan qué es una estructura de datos. Dos, que analicen, conceptualicen, diseñen e implementen estas estructuras de datos esenciales, que en la mayoría de los lenguajes de programación probablemente ya se les va a proveer, pero no es tan interesante ser un programador simplemente usuario de la tecnología. También tienes que ser un programador que tiene que tener la capacidad de razonar respecto a las bibliotecas que los lenguajes te proveen, por un lado. Y por otro lado, en el caso de que para algún problema específico no o ninguna de estas estructuras que tus lenguajes te proveen te sirva, pues no hay problemas, tú deberías poder diseñar inclusive e implementar las estructuras de datos que tú consideres interesantes para resolver el problema. Es en este sentido que el área de programación es bastante interesante como un área de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, para los que están en ingeniería informática probablemente van a ver un poquito más allá, pero nuestra misión en esa materia es que básicamente ustedes se preparen o estén con las armas suficientes para que en el futuro puedan implementar algunas cosas que probablemente los lenguajes no te proveen, ¿ya? Ok, y no pensar que nosotros solamente somos usuarios de lenguajes de programación, como alguna vez les comentaba. Los que diseñan lenguajes de programación, los que hacen las bibliotecas de los lenguajes de programación, también son programadores. Esa es la idea, ¿ya? Entonces ustedes deberían tener toda esa capacidad si en algún futuro deciden dedicarse a eso, ¿ya? Eso, a ver, vamos a empezar con la primera estructura de datos lineal, que vendría a ser una lista. Una lista, bueno, redundamos, es una estructura de datos lineal. Como la vamos a ver nosotros, es una estructura que no es restringida en operación. Entonces nos vamos a fijar que las operaciones que te puede proveer, que se puede dar en esta lista, pues no persiguen o no están bajo algún modelo específico. Y siempre tenemos que pensar que esta estructura es de orden dinámico. ¿Qué significa? Que crece y decrece por demanda. A ver, nos haremos una idea. Cuando nosotros pensamos en una lista, así en términos generales y en el ámbito normal en el que nos movemos,
Pues nosotros probablemente pensamos en algo que es una secuencia de cosas. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer una lista de invitados, entonces tú probablemente vas a tener algún tipo de plantilla o algún papelito en el que vas a ir anotando, ¿no es cierto? Tu lista de invitados con algunas características que tú quieres tener de cada una de estos invitados, ¿ya? ¿Qué se debería poder hacer en esta lista? En esta lista yo debería poder aumentar, ¿correcto? Invitados. Y usualmente, a menos que me digas lo contrario o al menos que se diga lo contrario, pues si nosotros aumentamos un elemento en la lista, lo normal sería aumentarlo acá, ¿cierto? Al final, si yo aumento un nuevo invitado, debería aumentarlo por acá y cosas así, ¿ya? En el caso de las listas, fíjense, si bien es cierto, cada invitado, le llamaremos, ¿no? Está ubicado en algún lugar de la lista. En la lista, sí, en términos más generales, pues no es tan importante decir que este porque está en el primer lugar es el más importante, ¿correcto? O sea, la ubicación de estos invitados probablemente se ha ido poniendo a medida que se les ha ido ocurriendo. Porque si quisiéramos determinar importancia, entonces probablemente ya no sería tan una lista simple, ¿cierto? Sería tal vez una lista con algún orden o con alguna prioridad, qué sé yo. En este caso, fíjense, cuando hacemos una lista también de los recados que debemos comprar, pues básicamente es una hojita. Y si te dicen que tienes que comprar algo más, entonces se añade al final. ¿De acuerdo? Y si te dicen, bueno, ya no quiero que compres esto, lo único que haces es eliminar. ¿Qué es lo que sucede acá, no? Podemos eliminar, por ejemplo, algún elemento de esta lista. Y evidentemente, en vez de tener 5 invitados, ahora ¿cuántos invitados vas a tener o cuántas nominaciones en tus invitados vas a tener? 4. Eso es bien importante en las listas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, imagínense que ustedes quieren resolver algún problema en el cual tú necesitas listar información, ¿de acuerdo? O mantener una colección de datos bajo esta filosofía, bajo esta fisonomía de una lista. Entonces, probablemente la estructura de datos que te permita modelar de mejor manera va a ser esta estructura de datos lista. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede hacer en toda estructura de datos? Habíamos dicho, operaciones estándares. Las estándares son aquellas que te permiten insertar, las que te permiten eliminar, obviamente acceder a la información, eventualmente consultar ya cosas en la lista, por ejemplo, quisiera saber si es que el invitado X ya está en la lista, ¿correcto? Para no duplicarlo, por ejemplo. Entonces, esto vendría a ser una operación que estaría catalogada como una consulta. Es bastante común hacer eso en las listas. Más allá de la información que tú quieras tener en esta lista, ¿cierto? Que es una secuencia, le llamaremos, de datos puestos en esa hoja, pues más allá de la intencionalidad de tener esto, pues no tenemos ninguna otra inquietud, digamos, ¿no? Entonces, por esa razón, el tener esta colección de datos probablemente me va a servir para algo. Y de hecho, voy a necesitar usar esos datos. Eso es bien importante dentro de las estructuras de datos. No solamente es almacenar, sino también es utilizar de maneras correctas, útiles, la información que yo estoy almacenando. Todos los datos, fíjense, siempre tienen usualmente la misma estructura, ¿ya? O son del mismo tipo. Esa es la idea en una lista. Bien, en términos ya de hacer un análisis más somero de lo que vendría a ser el diseño de una estructura de datos que me permita almacenar esta colección, pues nosotros vamos a pensar
que la forma de hacer las implementaciones de esta estructura o de vamos a hacer una construcción de un tipo de dato abstracto que se denomina lista, que me permita almacenar esta colección con estas operaciones. Con lo que nosotros ya sabemos hasta ahora, pues sabemos que para implementar tipos de datos complejos, digamos, o compuestos, tenemos dos maneras de hacerlo, ¿cierto? Una es definiendo un tamaño a priori de la cantidad de elementos que quiero almacenar. Y la otra es cuando no sé exactamente cuántos elementos a priori quiero almacenar. Entonces, en este caso, en la segunda situación, fíjense, es posible que nosotros tengamos que pensar en algún diseño conceptualmente hablando que me permita almacenar esta colección de datos con esta característica, ¿no? Que no vamos a necesitar siempre definir el tamaño de la colección o la cantidad de datos que la colección va a almacenar, pero que sí me permita almacenar, ¿correcto? Que cuando yo tenga la necesidad de almacenar, pues lo único que le diga, quiero almacenar, y la estructura me debería permitir almacenar. Eso es muy importante. Entonces, con lo que ya hemos hablado la anterior semana, pues me puedo estar dando cuenta que para poder implementar de la segunda forma, a mí también me va a interesar entender un poquito mejor lo que es la administración de la memoria física. Cuando nosotros manejamos arreglos, pues sabemos que cuando se construye el arreglo o cuando se define el tamaño, también se dice así, ¿no? Cuando se construye el arreglo, pues una de las cosas o los datos que se le tiene que enviar de manera obligatoria es el tamaño del arreglo. Y una vez que se define el tamaño, pues esto te asigna memoria, tanta como tú le has pedido para poder almacenar la información. Pero no es posible, les comentaba la anterior clase, que esto se pueda mover tan fácilmente, ¿cierto? Si yo he decidido que el arreglo almacene 8 datos, pues no es tan fácil decirle, bueno, ahora quiero que almacenes 9 y prestarme una celda más o un registro más de la memoria para poder seguir administrando la colección al estilo como lo hace un arreglo. Eso pues no es tan fácil como parece. Todo se puede hacer, ¿cierto? Pero hacer una redimensión del arreglo, pues va a necesitar que hagas otras operaciones extras que no solamente es decirle aumenta una posición más al arreglo. En este sentido, si nosotros nos ponemos a pensar que una lista puede no necesitar al principio la cantidad de datos que se van a almacenar, entonces ahí yo ya me tengo que poner a pensar en diseñar una estructura o analizar y diseñar una estructura que haga uso de lo que es la asignación dinámica de memoria. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo no voy a reservar espacio a priori. Yo voy a utilizar el espacio a medida que necesite. Entonces, de esa perspectiva, tenemos dos maneras, ¿no?, de mirar la implementación de una lista. Si es que estuviéramos agarrando, por ejemplo, la primera, en la cual nosotros podemos definir, ¿no?, la cantidad de datos o de alguna manera definir un tamaño inicial, le llamaremos, ¿no?, para la lista, y luego a medida que se necesite ir pidiendo más espacio, pues eso vendría a ser una asignación de memoria estática. Se supondría que ustedes, con la formación que tienen en Intro a la Program, deberían tener toda la capacidad de poder implementar una lista basada en arreglos. Entonces,
¿Cuál sería la diferencia entre la lista y el arreglo? Es que el arreglo, una vez que determinas el tamaño, pues ya no deberías modificarle el tamaño, ¿de acuerdo? Esa es una cosa de los arreglos. En cambio, en la lista sí. En la biblioteca que tenemos en JDK, tenemos esta clase que se denomina un array list. A ver, ¿quién me puede decir qué diferencia hay entre el array list y un arreglo con corchetitos? ¿Cuál es la mayor diferencia que ustedes han observado entre esos dos objetos que me permiten almacenar colecciones de datos? Tal vez que al array list no le tienes que dar, al generarlo no tienes que darle un tamaño en específico, pero se genera con un tamaño de 10 y en el arreglo sí. ¿Alguien se anima a decirme? ¿Puedes añadir tantas cosas como necesites o...? Nadie, qué barbaridad. ¿A qué se refieren con que uno es estático y el otro es dinámico? Sí, estaba muteada, chicos, lo siento. Ahora sí, pueden volver a hablar. ¿Cuál sería? El array list tiene un tamaño dinámico. Ya. Probablemente lo más interesante no sé, a ver, si yo miro y trato de explicar lo que es la diferencia entre un array list y un arreglo, es que probablemente en el array list, cuando tú necesitas aumentar un dato o poner un dato en la estructura, lo único que le dices es, quiero poner el dato en la estructura. Y no te preocupas de más nada, ¿correcto? No te preocupas de si hay espacio, no hay espacio o dónde lo va a poner. En cambio, en un arreglo, no. Cuando tú quieres poner un dato en un arreglo, lo primero que tienes que decir es dónde lo vas a poner. Y lo segundo que tienes, o antes tal vez, ¿no? Que tienes que asegurarte es que el lugar donde tú quieres poner realmente exista. ¿Cierto? Probablemente esa es una de las diferencias más marcadas entre lo que es un array list y un arreglo. ¿Y es por qué? Porque el array list, como su nombre dice, conceptualmente se comporta como una lista. ¿Ya? Entonces, es una lista. ¿Qué significa eso? Que tiene ese carácter dinámico. Ya que yo puedo insertar datos cuando los requiera. Y la estructura aparentemente nunca me rechaza, ¿correcto? Eso es lo que está sucediendo. En cambio, en el arreglo, aparentemente, pues eso no es así. Si yo quiero insertar datos, la única vez que yo puedo es que exista un lugar donde yo pueda insertar. O si es que yo voy a sustituir con ese dato otro que ya tenía almacenado.
¿De acuerdo? Eso probablemente es una diferencia muy interesante en las dos estructuras en las cuales yo puedo almacenar información. Pero ahora que estamos viendo lo que es una estructura de datos y lo que es una lista, pues probablemente comprenden un poco mejor qué es la diferencia. Y básicamente es que el array list es una lista, ¿de acuerdo? Conceptualmente hablando. En cambio, un arreglo no. Un arreglo es una estructura de datos también abstracta, es un tipo de dato compuesto, también le podríamos decir, que me permite almacenar una colección de datos de tamaño determinado, ¿ya? Y obviamente, la única operación que se puede hacer en un arreglo básicamente es acceder. Nosotros accedemos a cada parte del arreglo a través de su posición y podemos acceder para escribir, podemos acceder para ver qué hay en esa posición, podemos acceder para cambiar, ¿de acuerdo? Esa posición. Pero fíjense que una vez que nosotros tenemos una posición en un arreglo, yo no puedo eliminar esa posición. A lo sumo, ¿qué puedo hacer? Tal vez eliminar el dato que existe en la posición, pero la posición en sí yo no la puedo eliminar. ¿Correcto? En una lista sí se puede eliminar una posición. Y esa es una gran diferencia con el array list. En el array list yo también puedo acceder por posición, es verdad. Pero cuando yo ingreso un dato en el array list, no necesito decirle la posición. Podría, pero no necesito. ¿Ya? Y cuando nosotros eliminamos, a mí me da la sensación de que definitivamente, pues, no existe rastros, digamos, de este dato y que cuando yo hago una lectura de los datos que tiene, por ejemplo, un array list, pues yo no me voy a tropezar con huecos vacíos, digamos. En cambio, en un arreglo eso es posible. Cuando yo hago un recorrido de todo el arreglo, puede que algunas celdas no tengan información o no se haya definido todavía la información. En una lista eso no sucede. ¿Ya? Entonces, el array list, fíjense, tiene toda la connotación, el comportamiento de lo que es una estructura de datos lista y está implementada por debajo, ¿no? Está implementada como un arreglo. Hace unas cuantas clases un estudiante me decía, ¿no? Cuando nosotros hacemos uso de un array list, por debajo, ¿cuántas celdas te reserva? Inicialmente te va a reservar 10 celdas, ¿de acuerdo? Es un arreglo de 10 celdas. Y a medida que tú vayas añadiendo información, cuando tú vayas a insertar el 11º elemento, entonces, ¿qué es lo que va a hacer internamente la clase? ¿No? Va a redefinir, fíjense, el espacio que requiere y va a pedir 20 celdas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer una copia de los datos que tenía en su anterior arreglo al nuevo arreglo. Y el anterior arreglo lo va a liberar. Así funciona, ¿no? Entonces, internamente te está dando toda la fisonomía de ser una lista, que no importa, digamos, la posición. Para nosotros, desde afuera, cuando usamos un array list, pues no nos interesa la posición cuando añadimos. Pero internamente sí lo está manejando a nivel de posiciones. Ya por eso se llama una lista basada en arreglos, que es el array list. No vamos a diseñar nosotros en el curso nuestro propio array list, porque entiendo que como les decía, con el conocimiento que ustedes tienen dentro de la programa, están en todas las capacidades de poder diseñar e implementar de manera correcta una lista que esté basada en arreglos. ¿A dónde nos vamos a ir nosotros? Vamos a ir a trabajar, a ver, ¿qué cualidades? Antes de pasar para entender un poco mejor. ¿Qué cualidades tiene esta implementación sobre base de arreglos de una lista? Es que nosotros tenemos necesariamente, cuando hablamos de un arreglo, de reservar espacios.
Por ejemplo, si yo hago array list, 10 espacios, ¿no es cierto? Y si es que nosotros solamente manejamos 5 espacios están reservados sin ser usados. ¿Ya? ¿Qué ventajas tiene, digamos, manejar un arreglo? Y esto ustedes lo van a entender mucho mejor después de lo que hemos avanzado a asignación de memoria. Es que el acceso a cada una de las celdas del arreglo, pues es directo. Porque basta que nosotros sepamos en qué posición empieza la colección de registros de memoria que se asigna a un arreglo, pues a partir de ahí, con una simple operación matemática, se puede conocer en qué dirección vive el yésimo elemento del arreglo. ¿Ya? ¿Y eso qué nos permite? Nos permite tener un acceso muy rápido a cada información del arreglo. A eso se llama acceso directo. Esa es una ventaja. Pero una desventaja es que tenemos que reservar espacios y la otra desventaja es que tenemos que redimensionar cada vez que se requiera. Y hacer una redimensión no es tan fácil como decir quiero usar un espacio más. No es así, ¿de acuerdo? Por la forma en cómo se maneja lo que son los arreglos. Esas vendrían a ser un poquito, digamos, las desventajas de implementar una lista sobre la base de un arreglo. Una de las ventajas es su acceso directo. Lo que les comentaba, vamos en el curso a implementar una facción dinámica, ¿no? De uso realmente de memoria cuando lo requiramos. No vamos a reservar memoria a menos que realmente almacenemos una información, ¿ya? Nunca. Entonces, en este caso, pues no vamos a utilizar arreglo, ni reserva a priori de memoria, ni nada por el estilo, ¿ya? Para hacer esto, vamos a introducir un concepto que se le llama enlace, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva conceptual de lo que es el diseño, este enlace, ¿cuál es la misión? Básicamente es, dados dos datos, generar un enlace entre ellos que me permita determinar esa secuencia que habíamos dicho en la linealidad, ¿no es cierto? Antecesor, sucesor, antecesor, sucesor, antecesor, sucesor. Entonces, a través de los enlaces que hay en esta estructura, pues nosotros podemos también definir en qué posición un dato estaría viviendo dentro de la colección almacenada. Las ventajas de hacer este diseño es que, como ya les decía antes, pues no necesitamos reservar X espacios de memoria, porque es más, ni siquiera, ni por debajo, ni nada, vamos a definir un tamaño inicial, ni provisional de la estructura, ¿de acuerdo? Eso me va a dar entonces la posibilidad de que realmente utilicemos espacio como para almacenar los datos que realmente quiero almacenar. ¿Esto qué significa? Que si nosotros no necesitamos un tamaño provisional, le llamaremos, entonces no necesito tampoco reservar tantas celdas de memoria como el tamaño medía, porque como no tengo tamaño, entonces es posible que cuando yo quiera almacenar un dato, a la primera que yo requiera memoria, recién me va a asignar espacio físico de memoria, ¿ya? Y esto va a suceder cada vez que nosotros querramos insertar un dato. ¿Esto qué significa? Que para que nosotros podamos acceder a un dato en la estructura, pues el acceso ya no va a ser tan fácil como en el arreglo, ¿cierto? En el arreglo, como se sabía en qué posición de memoria o a partir de qué posición de memoria se tenían las reservas, ¿no es cierto?, contiguas para almacenar los datos. En este caso, pues nosotros ya no tenemos posiciones de memoria física contiguas. Entonces, las posiciones pueden estar en cualquier lado. Y eso me va a determinar el momento en que yo requiere usar esa memoria
y con ayuda de la máquina ejecutora y el compilador, pues se me va a ir asignando donde me digan que hay un espacio libre para usar. En este sentido, entonces, fíjense, este concepto del enlace empieza a tomar mayor fuerza, porque además de los datos, vamos a requerir almacenar esta información del enlace que me permite establecer, ¿no?, esa relación de orden posicional que tienen los elementos en la colección. Y es a través de esos enlaces que nosotros vamos a acceder a alguna información de la estructura. Ya esa cualidad o a esa propiedad o esa característica se le denomina acceso secuencial. ¿Ya? En el caso de nuestra materia o de lo que nosotros queremos que ustedes aprendan, pues nos vamos a entretener en implementar este tipo de diseño, ¿ya? Porque el otro entendemos que ya lo podríamos hacer sin nuestra ayuda, ¿ya? Entonces vamos a empezar a utilizar esas ventajas que habíamos visto al estudiar lo que es la asignación dinámica de memoria para nuestro provecho, para poder diseñar una estructura que maneje la asignación de memoria por demanda, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a modelar? Fíjense, a las estructuras de datos, a las listas. Las vamos a modelar en términos de visualización, le llamaremos, como un conjunto de datos. Fíjense, los redonditos aquí que representan, van a representar el lugar donde vamos a almacenar los datos. Y las líneas en este dibujito que representan a los enlaces. A estos redonditos usualmente se les conoce con el nombre de nodos, ¿no? Vértices también puede ser. Entonces, nodos donde nosotros vamos a ir poniendo los datos que yo quiero almacenar. Y esta línea que tenemos acá es el famoso enlace que habíamos mencionado acá, ¿ya? Ahora, fíjense, para fines de explicación, de abstracción de lo que es una lista, pues nosotros estamos manejando un enlace que es una linecita, ¿de acuerdo? Y para fines también de entendimiento, pues si ustedes observan, estos enlaces junto con los nodos están formando una suerte de línea, ¿ya? Entonces aquí el enlace es lo que les comentaba, ¿no? Me va a determinar el antecesor, el sucesor, respecto a quién estamos hablando, sucesor, antecesor en la organización de almacenamiento. Esta forma de mirar esta lista o de graficar, le llamaremos, ¿no? Esta lista no es casual, les comento, y es lo que te está tratando de decir. Es que estos dos datos no necesariamente van a estar pegaditos, ¿de acuerdo? No son contiguos, pero sí este está después de este. ¿Y por qué yo puedo decir que este está después de este? Por el enlace, ¿ya? Pero lo único que yo sé también es que a través de este enlace yo puedo llegar de acá a acá. El enlace acá es muy importante, pero eso sí, nunca jamás, fíjense, estos dos necesariamente van a estar en posiciones de memoria físicas contiguas. Pueden estar en distintas posiciones de memoria, ¿ya? Y el enlace es el que me va a dar una noción, digamos, de quién está antes, quién está después. Hablando de eso, a ver, si nosotros decimos que este es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto elemento de la lista, esto es una lista, ¿de acuerdo? Estamos modelando una lista en dibujito. ¿Cómo puedo saber cuál es el sucesor del segundo elemento? Pues nosotros agarramos segundo elemento y este vendría a ser su sucesor. Pero si estamos en el tercer elemento, ¿cómo sabemos cuál es el antecesor?
pareciera que estamos agarrando la línea y este sería su antecesor. Nosotros entendemos bien esto, ¿cierto? Y es que este enlace, como les comentaba hace un momento, me permite, por un lado, decir, ¿no?, quién es sucesor, antecesor, pero también estos enlaces me van a permitir identificar la posición, la ubicación de cada uno de los datos en la estructura. Por eso es que digo que es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Y ahorita, nosotros mirando este dibujito, pues, ¿cómo sabemos cuál es el sucesor de este? Es este, por este enlace. ¿Y cómo sabemos cuál es el antecesor de este dato? Pues es este, por este enlace también. Por este mismo enlace sabemos que es este, ¿no? Bueno, cuando nosotros vamos a ir a implementar, fíjense, o a diseñar los redonditos y las lineecitas, que es lo que en realidad nosotros queremos modelar como una estructura de datos, pues no podemos asumir que esto, que es el enlace, fíjense, para mí el enlace es también información de la estructura. Este enlace no puede ir hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, ¿correcto? Si bien es cierto en el dibujo se entiende, pero cuando nosotros ya estamos haciendo un diseño, esta línea así plana, para nosotros es dúplex, ¿no es cierto? Bidireccional. Pero nosotros sabemos que una representación, estas líneas tienen que tener una semántica específica, ¿ya? Eso. Entonces, acá, fíjense, considerando eso, podemos identificar inicialmente dos alternativas de cómo modelar los enlaces, ¿ya? Entonces, la primera alternativa probablemente es la que se nos viene a la primera, y es decir, ¿no?, que este enlace lo que va a hacer es representar un enlace al sucesor. Si es que este es el primero y este es el enlace asociado al primero, entonces este enlace ¿a dónde me va a llevar? Al segundo. Si este es el segundo y este enlace está asociado al segundo, entonces este enlace ¿a dónde me va a llevar? Al tercero. Y así. Pero fíjense, jamás este enlace me va a llevar de acá a acá. ¿De acuerdo? Porque este enlace tiene que tener una significancia cuando nosotros estamos ya diseñando para implementación. Yo tengo que eliminar la ambigüedad. Acá, por ejemplo, esto yo lo puedo leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, pero nosotros sabemos que si nosotros queremos modelar eso, pues tenemos que hacer la diferencia. ¿Cuál sería de izquierda a derecha y cuál sería de derecha a izquierda? Entonces, en este caso, si quisiéramos, por ejemplo, movernos en ambos sentidos, es correcto decir que para este dato o este nodo que va a almacenar un dato, pues vamos a tener asociado dos enlaces. Uno que me permita ir hacia la derecha y el otro que me permita ir hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, acá fíjense, esta lista, así ya en términos de no ambigüedad, esta que tenemos aquí, la segunda, estaría más o menos modelando a esta. ¿De acuerdo? Porque acá el enlace para mí era bidireccional, pero cuidado, cuando hacemos representación ya sin ambigüedad, pues yo ya no me puedo dar el lujo de decir que la línea representa los dos enlaces al mismo tiempo. No. Entonces vamos a definir un enlace por cada una de las lecturas que hemos hecho. Entonces este es el enlace al sucesor y este va a ser el enlace al antecesor. ¿De acuerdo? A esta, cuando nosotros solamente queremos caminar en un solo sentido, se le conoce como una lista de simple enlace, a esta como una lista de doble enlace. ¿Qué de peculiar tienen estas dos listas? Que son listas planas, ¿de acuerdo? Es una línea y ya está. Este es el primero y este es el último. Por norma, el último elemento no tiene sucesor. Entonces aquí el slash, ¿cómo lo vamos a entender? Como que ya no existe, ¿no? No existe sucesor del último elemento. En esta de doble enlace, pues es correcto decir que el último elemento no tiene sucesor y el primer elemento no tiene antecesor. ¿Eso qué significa? Que la colección es plana, ¿no es cierto? Es una línea, tiene un principio
Y tiene un fin, ¿ya? Eso es. Sí, es planita la lista. Como les comentaba, esta vendría a ser la representación de esta en realidad. Cuando nosotros entendíamos que este enlace se podía leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, entonces en realidad es una lista de doble enlace. ¿De acuerdo? Eventualmente dentro de las listas, ahora dependiendo, ¿no? Hay algunos problemas en los cuales tú puedes aplicar estas estructuras. También se podría tener una lista circular, ¿ya? Por ejemplo, en la cual todos los elementos de la colección siempre tienen un sucesor y todos los elementos de la colección tienen un antecesor. Eso vendrían a ser estas dos listas. Ya, esta lista solamente camina en una dirección y esta puede caminar en ambas direcciones. Esta siempre camina sucesor, sucesor y esta camina sucesor o antecesor. ¿De acuerdo? En esta lista, ¿cuál sería el antecesor de este dato? Si este es el primero, segundo, tercero, ¿cuál es el antecesor de este dato? El segundo. El segundo, ¿verdad? Pero si es que estuviéramos acá, ¿yo puedo llegar a su antecesor? De manera rápida, si es que estamos en este nodo, ¿puedo llegar a su antecesor de manera rápida? No. No, porque no tenemos el enlace, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que no tiene antecesor. ¿De acuerdo? El antecesor de este dato es este. Y ahora que si estamos acá y yo quiero ir al antecesor, pues está difícil porque no tenemos un enlace que me permita llegar al antecesor. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, estas 4 listas están implementadas sobre el enlace y teniendo estos enlaces ya con dirección, pues los enlaces aquí ya tienen una semántica específica. ¿De acuerdo? En este caso es solamente en una dirección y en este tiene 2 direcciones, pero por cada dirección va a tener un enlace. ¿Está bien? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar estas 4. Como les comentaba, fíjense, acá no me interesa por el momento qué dato está almacenado acá, ¿cierto? Lo único que yo quiero es abstraer una estructura que me permita almacenar datos bajo una facción lista, ¿ya? Y además que haga buen uso del hecho de que nosotros podemos utilizar la asignación dinámica de memoria de tal manera que realmente asignemos memoria física en la computadora siempre y cuando requiramos. ¿De acuerdo? Si no necesitamos, entonces no tengo por qué utilizar espacio de memoria. Es decir, no voy a reservar. ¿Estamos de acuerdo? La única vez que vamos a utilizar espacio es porque realmente lo vamos a usar. Nunca voy a reservar para por si acaso lo use. Eso es lo que estamos queriendo hacer. En este caso, como les decía, estamos acá abstrayendo, por un lado, los enlaces, le hemos dado, ¿no es cierto?, ya una connotación explícita, no ambigua, acá, acá, acá y acá, ¿de acuerdo? Y no me ha interesado demasiado mucho en qué datos tiene, pero nosotros sabemos que las estructuras de datos tienen que almacenar datos, ¿cierto? El chiste es, ¿de qué tipo? Y acá nosotros podemos decir de que puede almacenar estructuras de datos de cualquier tipo. Por ejemplo, cuando se te decida, cuando tú quieras almacenar enteros, tú puedes almacenar enteros. Pero si tú quisieras almacenar caracteres, tú deberías poder almacenar caracteres. O si quieres almacenar cualquier otro tipo de datos, deberías poder almacenar cualquier otro tipo de datos en cualquiera de estas facciones de listas, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, yo lo que voy a hacer, una vez que he entendido que es una lista, me voy a poner a pensar en que estas listas son abstracciones
en las cuales nosotros vamos a trabajar en las operaciones para poder almacenar de manera correcta una lista de datos, brindándole las operaciones estándares para poder utilizar los datos que están en esa lista, independiente del tipo de dato que se almacene. Entonces, para poder hacer eso, nosotros lo que vamos a hacer es abstraer el tipo de dato, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Con genéricas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una parametrización de tipo. Entonces, vamos a decir que todas estas listas van a parametrizar el tipo de datos que vayan a almacenar. No me voy a asociar o no voy a diseñar estructuras solamente para almacenar enteros, no. ¿De acuerdo? En lo que yo me voy a concentrar es en el manejo de los enlaces, en el manejo de las operaciones estándares que debería proveer esta estructura de datos. ¿De acuerdo? Independiente del tipo de datos que vaya a almacenar. Por lo tanto, me conviene abstraer el tipo de datos a través de parámetros. Entonces es correcto decir esto. Fíjense, voy a hacer una lista de simple enlace que parametrice el tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, acá si es de enteros va a funcionar bien, pero si yo decido cambiarle este T o instanciar o definir ese T con cadenas, también debería funcionar mi lista de simple enlace. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Entonces vamos a diseñar nuestras estructuras de datos, fíjense que son genéricas, ¿ya? Parámetro de tipo. Debido a que estamos haciendo una implementación basada en enlace, una de las cosas que les comentaba es que el acceso a estas estructuras es secuencial. Entonces ya no es más verdad con una simple operación aritmética definir en qué posición de memoria física este elemento de la estructura vive. ¿De acuerdo? No es verdad. Entonces, si yo supiera dónde empieza o dónde vive el primer dato de mi estructura, ni aún así, fíjense, con una simple operación aritmética, yo no voy a poder decidir en qué posición física de memoria vive este dato. Entonces, la única manera de que yo pueda acceder a este dato, fíjense, es conociendo la posición en la que vive mi primer elemento o desde donde yo empiezo a almacenar la colección de datos y a partir de ahí ir recorriendo por los enlaces, fíjense la información de los enlaces, hasta llegar al dato que yo quiero. A eso se denomina acceso secuencial. Pero para poder tener acceso secuencial siempre tenemos que tener un punto de partida. Y en este caso, aparentemente el punto de partida obvio que deberíamos tener es el primer elemento de la estructura. Y este primer elemento de la estructura lo vamos a conocer con un dato que le vamos a llamar ini, como que el inicio de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la única información aparentemente que nosotros necesitamos tener en la estructura. Y luego a medida que vayamos visitando los datos o enlace, podemos ir caminando en la estructura, ¿ya? Entonces, debido a la condición o al tema de estar utilizando los enlaces como un principio de diseño e implementación, pues nos vemos en la obligación de tener acceso secuencial y el acceso secuencial va a iniciarse en este dato privilegiado de cada una de las estructuras que es un ini. ¿Ya? Toditas estas listas, fíjense, toditas estas, todas, la simple enlace doble, circular, simple y la circular doble, toditas son listas. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que todas estas tienen que comportarse como una lista. Tienen que tener las operaciones, tienen que dar las posibilidades, la administración para que yo pueda tener una colección de datos almacenado como una lista. Toditas estas entonces son
listas a su vez, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto más grande, más general? Es lista. Pero dentro de las listas, nosotros tenemos estas versiones de listas, ¿ya? Estos subtipos de listas. ¿Y de en qué se diferencian? Uno, se diferencian en la forma en cómo nosotros administramos los enlaces, simple o doble. Y otro es en el modo en el cual nosotros decidimos si todos los datos tienen o no tienen sucesor. Ya, en estos todos tienen sucesor y antecesor. Acá no, no todos, ¿no? Este es plana, en cambio este es circular. Para algunos ejercicios, estas estructuras pueden ser interesantes, ¿ya? Es más, estas estructuras, fíjense, los libros no te las proveen, no te las implementan. A lo sumo esta te la va a implementar, ¿ya? Pero a veces hay algunos problemas que estas estructuras son sumamente rápidas, veloces, para poder resolver algunos problemas específicos. Toditas estas son listas, ¿ya? Que a su vez, este vendría a ser un concepto general, ¿cierto? De muy alto nivel de abstracción, que también es una genérica. La lista, entonces, modela a todas las listas que nosotros podamos implementar acá. ¿De acuerdo? Ok. Siempre, siempre, siempre tienen que pensar que las estructuras de datos, aparte de almacenar la información, siempre tiene que proveer de un conjunto de operaciones que me permitan trabajar con la colección. ¿Ya? Eso. Entonces, a ver, vamos a trabajar un poquito en lo que es hacer la carcasa y luego vamos a ver todo. Les paso a compartir toda mi pantalla. Y vamos a revisar un poquito cómo vendría a ser esto. Les voy a explicar algunas cositas antes de pasar a las siguientes transparencias. La vamos a cortar un poquito por acá para poder avanzar con mayor tranquilidad las cosas. A ver, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Cuando tú diseñas una estructura de datos, tú no estás resolviendo un problema específico, sino más bien, ¿qué estás queriendo hacer? Estás queriendo desarrollar una construcción genérica que se puede utilizar en distintos ámbitos. Entonces, usualmente una estructura de datos, ¿dónde se encuentra? En una biblioteca, ¿ya? Estás diseñando entonces un tipo de dato que cualquier programador debería poder utilizar. ¿Ya? Tú ya no vas a ser un usuario, digamos, de la tecnología, sino más bien estás tratando de implementar algo que otros van a utilizar. ¿Ya? En este sentido, entonces, a ver, nos vamos a crear un nuevecito proyecto y aquí le vamos a decir la estructura de datos. Le vamos a decir grupo 2. Este es el paquete. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto de bibliotecas en terminología orientación a objetos. Dentro de lo que son este paradigma de programación, las bibliotecas que te proveen siempre se administran en un concepto que se llama paquete, ¿ya? Un paquete, entonces tiene la misión de agrupar todas aquellas clases que tienen alguna relación conceptual, ¿ya? Y que te brindan una funcionalidad respecto a estas clases, ¿no? Que están identificando algún tipo de concepto que se relaciona. Por ejemplo, las estructuras de datos lineales puede ser un buen paquete, ¿ya? De cosas que nosotros podemos agrupar. ¿Qué tienen de común? Que son estructuras y que además son lineales. ¿De acuerdo? Ese es un buen paquete y yo te puedo poner todas las cosas que yo defina o que yo decida que es una estructura de datos lineal para que luego eso se pueda utilizar. Y lo vamos a organizar como paquetería. ¿Ya? Ok, entonces, dentro de lo que es este ID que tenemos, nosotros podemos, si hacen clic derecho acá, dependiendo de la versión que tenga, les va a sacar
estas tres opciones, ¿no? De construcción de algún elemento, le llamaremos, de programación. ¿Qué es lo que nosotros hemos utilizado? Las clases, ¿cierto? Pero puedes tener, por ejemplo, paquetes o puedes tener un archivo CSS. En este caso nosotros vamos a crear fíjense, cuando tú digas que este es un nuevo paquete, nosotros le vamos a dar un nombre. ¿Ya? Al paquete le vamos a llamar el paquete de las estructuras de datos. Ustedes observan, dependiendo también de la versión que tengan, el icono que se genera, en este caso es algo que compone. Fíjense, este es algo que agrupa, a su vez, otras cosas. ¿Ya? Como les comentaba, dependiendo de la versión que tienen, esto a veces puede tener el icono de un foldercito. Y en el caso mío, fíjense, es un icono más gráfico, ¿no? Que me está diciendo que acá, es una unidad de agrupación. ¿Ya? Entonces, nosotros le vamos a decir que este es mi paquete, ¿ya? Que es estructura de datos. Yo me puedo generar un ejecutable de esto, fíjense, y disponerlo para que otros utilicen. ¿Estamos de acuerdo? Se puede, ¿ya? De la paquetería. Y en este caso, jamás cuando tú haces un paquete, deberías pensar en system in, system out o el public static void main. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque estos en realidad no son programas que resuelven un problema particular, sino más bien son bibliotecas. Son construcciones funcionales que algún programador va a utilizar para ayudarse a resolver problemas. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos queriendo hacer. Estamos queriendo hacer paquetería, ¿ya? Que es muy diferente a resolver un ejercicio. Estamos queriendo proveer de tipos de datos abstractos, genéricos, ¿de acuerdo? Que sean de uso, de propósito general, de uso en diferentes tipos de otro paquete, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner al paquete en el cual nosotros vamos a agrupar todas las estructuras de datos lineales y acá también vamos a ponerle otro paquete donde nosotros vamos a agrupar todas las estructuras de datos no lineales. ¿De acuerdo? Fíjense, estos son dos paquetes que están dentro de este paquete. Si nosotros nos venimos a mirar cómo es que esto se está organizando, básicamente lo que está sucediendo acá es lo siguiente. Fíjense, ese era el proyecto. El proyecto es un ámbito ya en el cual nosotros podemos hacer un programa. Dentro de este proyecto podemos tener clases, podemos tener paquetes, ¿de acuerdo? Y en este proyecto que yo le he denominado estructura de datos, acá está, ¿no? Estructura de datos grupo 2, yo tengo un paquete que se llama estructura de datos. Y dentro de este paquete, fíjense, yo tengo dos paquetes que se llama estructura de datos lineales y estructura de datos no lineales. Estoy organizando, ¿de acuerdo? Estoy empezando a generar una organización jerárquica que me permita agrupar. Y obviamente acá que vamos a poner todo aquello que nosotros decidamos que se clasifica como una estructura de datos lineal. Y lo voy a poner como una construcción de uso general. ¿Bien? Entonces me vengo acá. Esto lo vamos a dejar para más adelante. Me vengo acá y fíjense, esto es para volver arriba, ¿no? Esto es para volver arriba. ¿De acuerdo? Eso nomás. Eso es lo que estamos haciendo. Ok, en esta estructura de datos lineales, fíjense, acá me dice, estoy en mi proyecto ED Grupo 2, en el paquete estructura de datos, en el paquete estructura de datos lineales. ¿Ya? Estructura de datos lineales en estructura de datos. Esa es la estructura que tenemos ahorita o esa es la jerarquización de paquetería que tenemos. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decidir que vamos a modelar listas, ¿ya?
Y a ver, respetemos un poquito esto. Si nosotros tenemos las listas, ¿qué habíamos dicho? Que toda lista, o sea, las listas pueden ser simple enlace, doble enlace, circular simple, circular doble. Estas 4 son una lista. Ya, por lo que yo me estoy fijando, fíjense, estas listas tienen diferencia a la hora del diseño. Incluso sus INI son diferentes. Si bien es cierto, conceptualmente el INI hace referencia al primer dato de la estructura, pues sus primeros datos son bien diferentes. Fíjense, este es solamente redondito con flecha, en cambio este es redondito con 2 flechas. Este es redondito con flecha saliente y flecha entrante. Este es redondito con 2 flechas salientes y 2 entrantes. Entonces, si bien es cierto, INI conceptualmente en todos significa lo mismo, en forma no son lo mismo, ¿ya? Ok, entonces me fijo. Dice, toda lista debe proveer las siguientes operaciones. Insertar, eliminar, acceder. Hasta ahorita, aparentemente lo único que me están diciendo de la lista, de esta lista, es qué prestaciones de servicio debería tener, qué operaciones funcionales debería tener. Y las estándares de una lista es insertar, eliminar, acceder, consultar, pero el consultar es muy grande, ¿cierto? Tal vez sería buscar. Y podemos definir algunas operaciones que nosotros pensemos que son interesantes para cuando querramos administrar una lista de datos. ¿Ya? Y siempre piensen, a ver, lista. Pónganse a pensar en cómo ustedes manejarían una lista en su vida cotidiana. Lista de útiles, lista de materiales, lista de amigos, qué sé yo. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, la lista no tiene algo preciso porque va a depender del tipo de lista que se decida implementar para que empiece a definir qué tipo de cosas tiene. ¿Ya? Incluso los enlaces son diferentes. Pero sí que podemos decir que toda lista sabe hacer. Entonces, en este caso vamos a decidir que esta lista lo vamos a modelar como una interface. ¿De acuerdo? Va a ser un modelo de facilidades, ya que lo único que me provee esta lista, fíjense, es el conjunto de prestaciones de servicio que debería tener toda lista. Voy a empezar, ¿ya? Dice, toda lista debería permitirme insertar un dato, ¿correcto? En la lista. Y, a ver, ¿qué le vamos a permitir insertar? Un dato. Ahora, el chiste aquí, ¿de qué tipo es el dato? ¿De qué tipo es el dato que yo voy a insertar en una lista? T. T. Es de un cualquiera, ¿correcto? Es un T. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, vamos a parametrizar el tipo. ¿De acuerdo? A mí no me conviene ponerle aquí int, ¿no ve? Porque si yo le pongo aquí int, entonces esta lista solamente me va a permitir almacenar enteros. Y yo puedo tener lista de cualquier cosa, puedo tener lista de números, puedo tener lista de invitados, puedo tener lista de amigos, puedo tener lista de materiales, lista de estudiantes, de lo que se me ocurra, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es parametrizar el tipo. ¿Qué estamos haciendo? Una genérica, ¿ya? Voy a poner las operaciones estándares. Me dice, siempre debería permitirme eliminar. Y para eliminar, bueno, la forma más sencilla de eliminar es que me digas de qué posición quieres eliminar. Y además de eliminarte, yo te voy a devolver como efecto lateral el dato que estoy eliminando. Por otro lado, otra operación que parece ser interesante es la que me permita acceder a la información de esa colección en la posición post. ¿Bien? Siempre. Cuando trabajamos con estructuras de datos que son de carácter dinámico, decrecen por demanda, una de las cosas que probablemente siempre vamos a preguntarle es saber si la estructura está vacía. ¿De acuerdo? ¿Qué significa si está vacía? Que no tiene datos todavía, ¿correcto? ¿Es posible? Sí, es posible. Yo puedo construir una estructura vacía y a medida que necesite aumentar datos le voy poniendo, no hay problema. ¿Ya? Ahora sí,
Acá, a ver, haremos las consultas, las famosas que dicen consultas. ¿Sí? Toda estructura de datos debería brindarte operaciones para hacer consultas en la colección. Entonces, probablemente tal vez la que se me ocurre ahorita vendría a ser esta, ¿no? Que sería el famoso buscar. Yo quisiera buscar, dice, un dato en la colección. Correcto, eso sería interesante, el buscar si es que está o no está. ¿Qué otra consulta se les ocurre? Sin ir en contra de la estructura de datos lista, ¿no ve? El tamaño, Inge. El tamaño, muy bien. Tal vez a mí me interesa saber la longitud de la estructura, ¿cierto? ¿Cuán larga es? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Qué más? Tal vez el dato buscar por posición. Desplazarlo, ¿sí? Ya, pero el buscar por posición sería equivalente al acceder, ¿verdad? Datos repetidos, Inge. ¿Cómo? Pero sería la firma. A ver, ¿cuál sería la firma? Public y ¿qué te responde? Public. Un ¿Qué? boolean, Inge. ¿Perdón? Un boolean. ¿Queremos saber si hay datos repetidos? ¿Algo así? Sí, Inge. Ya. Boolean. Entonces, existe repetidos así, ¿no es cierto? No importa. ¿Cuál? ¿Correcto? Sí. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más creen que sería interesante hacer con una lista? Comparar con otra lista. Ya, puede ser interesante. Public, a ver. Pero aquí tenemos un pequeño gran problema. Como dices, a ver, su compañera dice comparar y con otra lista. A ver, vamos a intentar hacer un ejemplo para que se den cuenta por qué este es complicado. A ver, si tuviéramos dos listas, por ejemplo, si yo le digo, no ve, tengo la lista 1, 3, 4, esa puedo tener, ¿no es cierto? Una lista. Y tengo la otra lista. Bueno, mejor no. Aquí le digo triángulo. ¿Ya? Disculpen un ratito, jóvenes. Acá le digo círculo. Dime. Sí. ¿Perdón? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Ya. 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 Porque te cuento que ya he mandado la carta. Ujú. He mandado, te cuento la carta, pero también he mandado esa carta, como tú me dijiste, al DAF y una copia a inventarios. Ya.
Ya. Ya. Con Milena dices, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Listo. Gracias. Ya. Ya. Gracias. Ya. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao. A ver, si tuviéramos esto, ¿no es cierto? Cuadrado, fíjense, cosas así, esa sería una lista, ¿ya? Y tengo esta otra lista, ¿no? Círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado, ¿ya? Y si yo quiero comparar esta lista con esta otra, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado de comparar esas dos listas? Que no existe decisión. Porque yo tengo que saber, ¿no veo? O sea, cómo funciona. Si yo tengo esta lista y tengo esta lista y quiero comparar esta con esta otra, ¿cuál debería ser el resultado? Sabiendo que la comparación, como nosotros entendemos, me sabe responder a la pregunta menor, mayor, igual. ¿Cierto? Pero si yo comparo esta con esta otra, ¿cuál sería el resultado? A ver, si ustedes compararan esas dos listas, ¿qué me debería responder? Podría ser tal vez otra lista con los elementos que tienen en común. No, pero no me estás pidiendo eso. Me estás pidiendo comparar. Otra cosa es como si fuera teoría de conjuntos, hacer una intersecación de listas, ¿no es cierto? Quiero sacar la intersección de listas, pero esa es otra cosa. Esto es comparar. ¿Cuál sería el resultado? Es más, puedo comparar, dado que nosotros sabemos que el comparar me establece un valor para el menor, un valor para el mayor y un valor para el igual. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, fíjense, si bien es cierto, suena tentador la operación, pues si no podemos asegurar que dos listas se pueden comparar, entonces yo no puedo hacer esto. Tal vez, fíjense, podría decir que una lista es igual a otra. Y esto me podría responder, porque una cosa es ser igual y otra cosa es comparar. Una cosa es comparar por la igualdad y otra cosa es comparar a secas. ¿Cierto? Ok, a ver, ¿qué cosas más creen que sería interesante que sepa hacer toda lista? Ordenarla. Ahora, de nuevo, fíjense, si yo le digo ordenar, de nuevo estamos acá. Si yo tengo la lista que tiene triángulo, círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado, ¿cómo ordenas? Por el abecedario. No, pero no estoy agarrando el nombre de las, no son cadenas, son figuras, no son cadenas, son figuras. ¿Cómo ordeno? El círculo no tiene ángulos. Por medio de los vértices.
No, Puede el ser. círculo no tiene vértices. Entonces, fíjense, la única vez que yo puedo ordenar una lista de cualquier cosa es que esas cosas que mantiene la lista sean ordenables. Si no, no puedo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Sí, Inge. Entonces, eso significaría que esta mi lista no es verdad que puede agarrar cualquier tipo de datos. ¿Cierto? Entonces, aquí tengo un problema. O digo y diseño que esta lista que yo estoy modelando, implementando, me sirve para almacenar cualquier tipo de datos o solamente para tener el ordenar. Yo decido que esta lista solamente me permite almacenar datos ordenables. ¿Cuál me conviene? ¿Qué me conviene implementar? Una lista genérica independiente del tipo de datos o el tipo de dato que vaya a representar, o solamente por tener la operación de ordenar, restringir mi diseño de lista a solamente datos que establecen relaciones de orden. ¿Qué me conviene? Relaciones de orden. ¿Verdad? ¿Me conviene sacrificar la genericidad de mi estructura por una operación? No. 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 Entonces, chao Fuera. Ok. Otro. ¿Se dan cuenta? Así funciona. Y así se diseñan las estructuras de datos. Fíjense. Entonces, dependiendo, ¿no ve? En este caso estamos diseñando una estructura de datos lista. Fíjense la lista que muchas veces hacemos listas de cualquier cosa. Y esta estructura es una que me va a permitir representar estos datos. Es información enlistada. Pero nosotros sabemos que en la realidad no necesariamente las cosas que tú enlistas tienen una relación de orden, ¿cierto? No necesariamente. Entonces yo me voy a ir al diseño de esta estructura de datos que me permita almacenar esa cualidad de colección de datos que lo único que queremos es enlistar. Y ahí no voy a sacrificar, digamos, la genericidad de la estructura. ¿Se dan cuenta? Mucho cuidado con eso. ¿Se entiende? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que plantear o tal vez hacer, como les decía, ¿no? O definir un conjunto de procesos que sean unas consultas que son también de uso común cuando hacemos listas de datos. Lo dejaremos aquí, vamos a continuar el día jueves. ¿De acuerdo? Hasta el jueves, jóvenes, si había sido tarde. Hasta el jueves, Inge. El jueves. Hasta el jueves, Inge. Hasta el jueves.